Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a otro episodio acá en el canal. Bueno, ya después que tenemos el hype a millón porque salió el tráiler de Cities Skyline 2, aunque bueno, sabemos que es un video nada más, una cinemática y no el juego real, pero igualito nos dio hype. Así que bueno, si no viste el video, tengo acá, te dejo la tarjetita aquí arriba para que vayas y veas el video. Pero bueno, acá estamos de vuelta, seguimos con Río. Todavía tengo con Río Negro, porque todos se llaman Río, pero bueno, seguimos con Entre Ríos. Y ya saben que dejé una pregunta abierta de cómo íbamos a llamar toda esta zona super hiper ecológica. Y la respuesta ganadora ha sido justamente la de Gise, que nos dice que la llamemos Colina Verde. Así que bueno, gracias a todos por participar y pendientes que como siempre dejo preguntitas en los videos. Bueno, les doy un update de las cosas que he hecho y fue que estoy modificando un poco esta parte central. Los árboles los puse ya directamente en la parte peatonal, es decir, coloqué los árboles que tienen cositos de matitas y lo cambié por los jacarandas. Y también acá viendo la parte de la electricidad, el agua, acomodé esta central eléctrica y de suministro de agua, así que la tenía descuidada, ya la pusimos en órbita. Bueno, vamos entonces a hacer el layout de toda la zona de esta parte nueva en la cual nos vamos a estar dedicando más que todo primero a tener ya la infraestructura para el crecimiento de esta zona, y acá sí voy a estar colocando más residencias de alta densidad. Entonces ese sería el enfoque que voy a estar dando en este episodio. Tampoco es que bueno, voy a hacer todo, de todas maneras en la miniatura ya vieron como una panorámica de toda la sección que se hizo, pero sí voy a estar teniendo esa misma particularidad de que no va a ser totalmente cuadrícula. Este mapa, como ven, tiene bastante contornos, bastantes, como están los ríos, te permiten como que llevar el contorno de las carreteras. Así que vamos a estar haciéndola bastante asimétrica. Me gustó bastante cómo lo apliqué en la parte de la parte de Green Cities, de la zona ecológica, porque salimos un poco de ese patrón y también en ciertas partes se ve un poco más natural. Igual hay muchas ciudades que son bastante cuadriculadas, especialmente las de Estados Unidos y esas zonas, pero también está bueno ir dándole como un poco de curvas. Las curvas le dan su toque característico. Igualmente, como siempre les digo, solamente lo que tienen que hacer es, si ustedes tienen avenidas principales, sigan ese contorno con las avenidas. Si tienen ríos, montañas, todo eso lo van como entremezclando y van viendo que les van a ir dando unas buenas, como una buena distribución. Esta parte la voy a dejar porque todos me dijeron que no tumbe la parte esa como arqueológica. Así que lo voy a dejar y más adelante lo coloco como un parque. Lo que sí es que toda esta zona la voy a convertir a, vamos a usar los cubes para hacer toda esta parte que quede un poco más prolija. Sí voy a estar, a medida que vaya creciendo la ciudad, esta parte del río quiero que sea como un canal navegable. Entonces por eso lo puse ya, sería la primera parte utilizando el Content Creator Pack de Bridges and Pierce, creo que se llama. Y bueno, como saben, estamos utilizando todo, vamos a comenzar a utilizar todos los DLC y los Content Creator, bueno, aprovechando antes de lo último, que bueno, mientras voy haciendo esto, de verdad, el tema primordial de todo es Cities Skyline 2. Definitivamente, hay Cities para rato. Déjenme en los comentarios. Ya he leído todos sus comentarios en el video que hice, pero si aquí quieren dejarme más comentarios de sus cosas que puedan estar pensando sobre el juego, bien recibidos sean. Ya por lo menos, bueno, ya han ido aclarando muchas dudas. Como saben, bueno, todos pensábamos que iba a tener un Real Engine por la cinemática que colocaron, pero bueno, ya corroboraron de que efectivamente es Unity, es decir, el mismo motor gráfico que tiene este juego, el Cities Skyline 1, pero obvio, una versión mucho más moderna. Recuerden que esto es del 2015, así que no hay que perderles las esperanzas. Capaz, sabemos que los gráficos no van a ser tan igual como se vio en la cinemática. Es más, yo considero que los de Colossal, mmm, no sé, pusieron la vara muy alta y mostrarnos un video cinemático en vez de un video como un gameplay. eh,
creo que se la pusieron apretadas. No sé qué dicen ustedes, pero me parece que se la pusieron apretado eso de no mostrarnos el juego aún y ponernos un video, pero de tanta escala que, que cuando veamos el gameplay, si no tiene unos buenos gráficos, no puede hacer que nos desilusionemos. Pero bueno, quiero tener fe. Pero de verdad que en las cuestiones de cosas que van a venir en el juego, como por ejemplo las estaciones, eso me encantó. Las estaciones que siempre lo estuvimos esperando, que sea invierno, verano, otoño, primavera. Eso está bastante bueno. Y también me pareció muy interesante eso de seguir la vida de los Sims, de los habitantes. No sé, por ahí alguien me dejó un comentario que me hizo ruido porque dije, y capaz, podría ser. Pero ustedes se imaginan, vieron que también sacaron o van a sacar un juego que es como los Sims. No me acuerdo cómo era que se llamaba, Side by Life, algo así, no recuerdo. Pero un juego igualito que los Sims, pero de Colossal. Entonces se imagina que hagan un tipo de integración entre Cities Skyline y ese juego. Estaría bastante interesante. Pero bueno, no hay que tampoco uno pensar demasiado y creérselas todas. Hay que esperar que salga. Lo que sí es que también, bueno, sabemos que, ok, viene el juego nuevo, pero en la presentación ellos dijeron que iban a hacer algo como de despedida para Cities Skyline 1. Capaz sea un nuevo DLC, un nuevo Content Creator Pack, pero dijeron que iba a ser algo bastante especial. Así que todavía nos queda Cities para ratos. Y bueno, también están las limitaciones, porque lamentablemente el Cities Skyline 2 va a incluir perdón, no es que va a incluir, va a necesitar un ordenador, una PC que sea medianamente potente para usarlo como en los gráficos altos. Entonces ya por allí hay muchas limitantes, así que no crean tampoco que ya Cities Skyline 1 murió. Yo digo que Cities Skyline 1 también tiene para rato. Hay muchos que lo seguirán jugando. Otros que, bueno, como no tendrán de repente la capacidad para poder correr el 2, seguirán con el 1. Yo espero y aspiro, por amor a Cristo, de que mi computador soporte Cities Skyline 2. Porque no, imagínense, otra vez actualizar. Ay, bueno. Pero bueno, la esperanza es lo último que se pierde. Así que bueno, nos tocará esperar. Parece que va a ser como a final de año. Puede ser verano o final de año. Que por allí estaba una captura de Xbox. De Xbox, no, de Play, que decía que era para final de año. Para el 30 de diciembre que iba a salir Cities. Bueno, sigue siendo 2023. Pero bueno, yo esperaría, yo fuera feliz si lo sacan en verano. No sé qué dicen ustedes cuando lo quieren. Todos lo queremos para allá. Y todos queremos que funcione en todos lados. Pero bueno. Creo que nos tocará esperar y allí veremos, principalmente el gameplay. Yo lo que más espero y aspiro es ver el bendito gameplay del juego para decir, ok, sí, está bueno, lo hicieron. Ahora sí, el hype buenísimo, pero bueno, nos toca esperar y no podemos hacer nada más. Bueno, entonces así va quedando el layout que estoy entonces dejándole a toda esta zona, que hoy no la vamos a estar terminando por completo, sino que va a ser una sola sección nada más, que es justamente la que les había indicado de la alta densidad. Pero acá no voy a poner ley para los edificios. Creo que lo voy a dejar así como está. Voy a dejar que vaya creciendo a medida de que, no sé, que se vaya haciendo lo que realmente el juego vaya colocando. Pero bueno, por lo menos así con esto quedaría bien. Lo que sí es que, aprovechando que ya entonces ya tengo definida este sector, vamos a colocarle el distrito. Así que bueno, ya este es el momento de ustedes. Ustedes se van corriendo a los comentarios y me ponen, Leal, este distrito se va a llamar tal, tal, tal. Y ya saben que entonces por sorteo, algunos de ustedes saldrán en el próximo video. Está bastante bueno lo de por lo menos los distritos. Están quedando bastante grandecitos. Voy ahora sí es a asfaltar. Esto sí asfalto y ya volvemos. Así que esto es la magia de la edición. Corto y 1, 2, 3 y ya tenemos todas las carreteras. Espectacular, ¿no? Así que así quedó.
vamos a trabajar con este centro acá, que esta es una rotonda disfrazada. Y dije, vamos a colocar esta parte que es un monumento, sí. Y este vino en el DLC de... ay, se me olvidó cómo es que se llama. Es algo moderno. Modernos del siglo XXI, de mediados del siglo XXI, una cosa así creo que era. O del siglo XX era. No, del siglo XX, perdón. Pero me gustó. Creo que queda perfecto para esa zona. Y acá sí voy a comenzar. Bueno, con este no. Con otro tipo de pases peatonales. Voy a hacer todo esto así como un diseño. Diseño ahí, ustedes saben. Tampoco tan mega hiper elaborado. O no sé, vamos a ver cómo va quedando. Esto es como lo que se me va ocurriendo. También voy, más que todo como que siguiendo el contorno de toda esta zona. Que en cierta parte va a tener bastante flujo vehicular. Porque como ven, estas calles que están en paralelo y están en un solo sentido son como las arterias principales de la ciudad, porque tenemos la entrada desde la autopista, va a tener salida hacia la parte del, como que ahí va a estar las playas y todo eso, que eso va a ser el próximo video, creo que va a ser el próximo video, la parte turística, y está hacia el downtown, que también próximamente hay un video, y claro, está también la entrada que dice que va por debajo de la montaña, que va hacia la zona de Green Cities, así que esta zona es bastante concurrida. Así que bueno, este es más o menos como el diseño que quedó, pero sí lo vamos a estar acomodando un poquito con las matitas. Ya saben que cuando uno le coloca las matitas queda súper bien, queda bastante más prolijo. Hay secciones que sí les digo que voy a estar haciendo como que fuera de cámara, porque son partes que ya son un poquito como más repetitivas. Y dije, no, ¿para qué aburrirlos a ponerlos allí? O a menos que quieran que lo deje y les voy echando un cuento de cualquier cosa. Pero bueno, la idea es, por lo menos vieron que están toda la parte de esa arteria principal que tiene como una isla en medio, que entre cada carretera que va ida y vuelta. Entonces ya saben que puse los jacarandas con los arbolitos morados, con unos pases peatonales. Bueno, esa es ya las próximas secciones sí las voy a ir haciendo ya tras cámaras. O no sé si ¿qué dicen ustedes? Ustedes me dicen. Si volvemos a los directos, capaz puede ser un sábado o un día de semana, no sé, ya veré. Tengo que tratar de organizarme porque tengo tantas cosas que hacer que bueno. Pero podríamos en directos ir haciendo eso, decorando la ciudad. Capaz puede hacer eso, creo que puede ser una buena idea. No sé qué dicen ustedes. Si quieres, díganme en los comentarios si les parece bien que hagamos así directos cortos, en los que sea más que todo decorando, acomodando, charlando, cualquier cosa. Pero la idea es que también, bueno, de repente también tengan la posibilidad de ir viendo cómo voy haciendo esas secciones de la ciudad. Así que bueno, queda como una buena oportunidad de hacerlo. De todas maneras, ustedes me dicen y vemos si lo hacemos entonces. Así que bueno, toda esta parte, como les dije, quise hacerla así con este diseño y también hacer esta parte como de ir intercalando este tipo de vegetación. Esperemos que en el Cities 2 tengamos bastantes variedades de vegetaciones. Hay que tocar el tema de Cities de vuelta, de Cities 2, porque bueno, quedamos hypeados y ya sabemos que no vamos a pensar nada más, que queremos que salga el juego ya. Pero bueno, acá voy a utilizar estos pinitos, como que siguiendo un poquito como esta zona. Y como ven que esto tiene palmeras, vamos a cambiarla también como que a ese mismo estilo. Entonces ven que esta parte, que es como central, sigue como que el mismo estilo de la parte de los jacarandas. Que igual, vamos a poner aquí unos arbolitos como para irlos variando. Estos también que son un poquito más chicos.
Y también vamos a ponerle los jacarandas para que tenga el colorcito y siga como el patrón de toda esa zona. Creo que va a quedar bastante bonito cuando se vea la parte desde lejos. Vean que queda bastante bien, a mi parecer. Bueno, pero bueno, como entre gustos y colores, ustedes saben. Bueno, lo que sí es que, como siempre hago en cada distrito, lo importante es comenzar a colocar todos los servicios. Acá, como ven, estoy comenzando a utilizar lo que es el hospital grande, la policía grande, los bomberos grandes. Aquí estamos expandiendo un poco más. Siempre me gusta mucho usar esto, los centros de día y el de los niños, para que eso ayuda en la felicidad de las personas que viven acá. También el de los viejitos ayuda a crecer el tiempo de vida. No, ¿cómo se llama el tiempo de vida? No me acuerdo cómo es que se dice. Pero la estimación de vida de las personas, algo así creo que era. Y ahí vieron que puse allí el crematorio que se vino en el DLC de Corea. Lo puse allí. Sé que voy a hacer una zona que va a ser tipo Corea, Japón. Pero lo puse ahí era como para no poner el crematorio ese que ya todos conocemos, chiquitín. Puse ese que por lo menos es un poquito más grande y tiene mayor capacidad. Así que estoy preparando el juego para la oleada de muertes. Todavía no me ha llegado. Así que tengo miedo. En cualquier momento deben venir. Acá en este espacio grande voy a colocar, que no lo he colocado, justamente esta, la estación. No, pero esta chiquitina no. Esta grande. O, a ver, no sé. Sí, puede ser esta. Aunque no sé si esta es. No, no, esta chiquitita. Esta. Bueno, esto es para recibir autobuses interurbanos. Y también creo que. Creo que voy a ver cómo lo manejo. Porque capaz el autobús que viene de la industria, puedo hacerlo que llegue hasta acá. Y hago una línea nueva que vaya hacia la zona del de la parte de Green Cities para que llegue hasta acá y haya un poco más de distribución. Aunque bueno, ya ahora, capaz, no sé si en el próximo episodio, pero sí ya voy a comenzar a planificar otros medios de transporte. Saben que vamos a utilizar todos también. Capaz, capaz en la zona de Green Cities coloque un tranvía. Puede ser que coloque un tranvía. Todavía no he definido bien cuáles van a ser las que voy a estar utilizando. Ah, no había colocado esto que me di cuenta, el de mantenimiento de carreteras. Así que eso es importantísimo también, tener mantenimiento de carreteras. Vamos a ponerlo por acá. Lo otro también que yo creo que no había puesto era el de los parques. El de justamente el mantenimiento de parques. Y tenemos bastantes parques. Este mantenimiento de parques, creo que me parecería que lo voy a estar colocando. Puede ser por esta zona. Acá. Ahí tendríamos ya el de mantenimiento de parques. ¿Qué más? ¿Qué más tenía así como pendiente? Creo que... No, creo que ya lo que me quedaría como pendiente sería educación. Que voy a estar colocando varias de educación. Vamos a poner una escuela por acá, porque vean que está abajo. Ya tenemos más demanda. Un instituto acá en esta zona, justamente que es bastante grande. Y con sus respectivos parquecitos. Ay, esto se me puso acá la Plaza Paradox. Chao Plaza. Y vámonos con estos. Así, podemos poner dos de estos para que tenga sus canchas allí. Y no, lo que voy a hacer es arrimarle y colocarlo acá. Otra escuelita por esta zona. De verdad que es muy bueno no tener que estar colocando el tendido eléctrico. Tengo entendido que el Cities 2 también no vamos a necesitar tendido eléctrico, sino que también las calles van a permitir dar electricidad. Así que por lo menos en esa parte está bueno. Ahora sí, lo que vamos a estar es colocando todas estas pequeñas como secciones, que inicialmente lo voy a ir haciendo así por partes. No voy a estar colocando todo de alta densidad, porque saben que en cierta parte, por lo menos cuando la ciudad va creciendo, está bueno tener esos como desniveles, es decir, que haya unos edificios altos, unos medianos, casitas. Entonces
en pocas palabras es como ir entremezclándolo para que quede como que un poco más natural. Así que por lo menos esa es una recomendación. A veces sí puede ser un poco más fastidioso, capaz sale, es como más fácil agarrar la brocha o el pincel y seleccionar y pone todo verde. Pero van a ver que de verdad queda mucho más bonito. La ciudad se ve bastante más realista, que todos estén con sus desniveles, que le da el toque bueno. De todas maneras, acá vamos a ir colocando los caminitos, que no voy a hacer tantos caminos como en la primera parte, porque esa primera parte sí, como ven, era un poco más cuadriculada. Acá más que todo son caminos en estas secciones donde vean que están los pases peatonales, así que en cierta parte ayuda un poco a la movilidad. Y capaz también en acá puede ser uno de acá, y creo que no pondría ningún otro. Lo que sí es que bueno, ya ahí por lo menos van avanzando, pongo un poquito de velocidad y ya voy a colocar un poquito más de zonas de alta densidad. Ahí en el centro voy a colocar otro parque. Capaz otro parque de la ciudad. Me gusta que cada distrito tenga como que un gran parque. Así, aparte de eso de la felicidad, también hace que no se vea tanto concreto y tantas cosas. De todas maneras, bueno, ya de por sí todas las secciones que van cerca de la avenida grande tiene sus sectores para parques, comercios y todo eso. Bueno, acá me parecería que bueno, con esto, estas serían como las partes que voy a estar dejando grandes, pero creo que más bien, por lo menos acá en esta sección, voy a estar colocando comercios. Vámonos a poner los caminitos. Aquí sí pongo caminos para que haya un poco más de movilidad. Y como esta parte sí es un poco más cuadriculada, sí voy a seguir también como un poco el patrón que usamos en la parte anterior, que es justamente de tener toda esta sección de comercios. Aunque, ok, estoy colocando estos, no sé, creo que por ahora no voy a utilizar los de alta densidad en esta zona. Creo que voy a dejar un poco más los de alta densidad para el downtown. Y utilizar el Content Creator Pack de comercios modernos, creo que se llamaba. Yo estoy ahorita que ya ni me acuerdo cómo se llaman los DLC. Pero bueno, vean cómo van quedando los edificios. Hay edificios que son un poquito medianamente altos, uno más o menos. Entonces la idea es justamente que vaya quedando como de esa forma. De todas maneras, a medida que vayan creciendo, que se vayan mejorando, porque saben que cada edificio tiene como que su mejora. Y en ciertos puntos, dependiendo si tiene todos los servicios y todo lo que necesita, va aumentando y va cambiando. Acá, bueno, ya al ver que pensé que iban a salir más edificios altos, dije, bueno, vamos a colocar entonces un poco más de alta densidad. Y ahora sí voy a comenzar a colocar toda esta sección, va a ser de baja densidad, para que, como les digo, quede bastante variado. Ya en este episodio no creo que lo haga, pero también algo que hace que quede bonito la ciudad y quede más realista es que en todos esos espacios que te van quedando a la hora de ir construyendo la ciudad, métele árboles. Si tú le metes árboles y todo eso, te va a quedar súper bien. Claro, también va a depender, no es que vayas a explotar tu PC o tu, no sé dónde puede hacer que lo estés jugando, o consola o algo, porque también los árboles, si tienes muchísimos, también afecta el rendimiento. Pero bueno, vas probando, vas viendo y en tal caso, borras árboles si ves que son muchos. Pero bueno, por lo menos en cierta parte eso va funcionando. Y así va creciendo toda esta zona. Hasta los momentos, el tráfico, el flujo está bastante bien. Así que, y la ciudad, vean cómo está creciendo bastante porque tengo bastante demanda. Así que bueno, chicos, espero que les esté gustando cómo va quedando la ciudad. Ya saben, déjenme sus comentarios y nos estamos viendo en un próximo videito. Chao, chao.